Muchas gracias por preferir a partir de ahora su espacio de entrevistas y comentarios en Acento TV. Recuerden que ustedes nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV y en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricón y también en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema del día es Haití, el hermano país, el país con el cual compartimos esta isla del Caribe y las expectativas ante el nuevo gobierno que tendrá ese hermano pueblo. Para tratar el tema tenemos como invitado a Donaldson Pierre, un joven intelectual que tiene un máster en resolución de conflicto, es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo, en la Universidad Jaume I, máster en Estudios de Paz, máster en Ciencias Políticas para Desarrollo Democrático en la Global, de la Fundación Global, con la Universidad de Salamanca de España. Además, es miembro de NAPSA, una entidad que reúne a profesionales haitianos. Y en esta entidad, en NAPSA, es encargado del Departamento del Campesinado. Bienvenido, Donaldson. Muchísimas gracias, el gusto es mío, es un placer saludar a todos que nos están viendo en este momento. Bien, bueno, Haití, el pueblo de ustedes ha votado, con todos los inconvenientes y todas las cosas que se conocen, pero votó y eligió al señor Moses como su nuevo presidente. ¿Qué esperan ustedes que traiga para su pueblo este nuevo gobierno? Bueno, lo primero es poder contextualizar primero ese evento. Si bien es cierto que a partir del último periodo, supuestamente ha salido ganador aparentemente, con un porcentaje de un 55.62-67 del voto del electorado, entonces lo ideal sería que ese gobierno podría facilitar la paz dentro de la sociedad y por supuesto para la isla entera. Que eso traería, ¿verdad?, esa estabilidad que ha perdido Haití hace un tiempo porque ha tenido muchos gobiernos y si está estable es más fácil que se encamine hacia el desarrollo. Realmente, ese es el gran desafío, la estabilidad de Haití. En política podríamos decir que si no hay estabilidad va a ser un poco difícil pensar para el bien común, y el bien común en realidad es el bienestar del pueblo. Ahora bien, como ha habido muchas cosas que están mal, lo ideal sería mantener esta estabilidad. Eso atrae la confianza de la comunidad internacional y también a lo interno del país para que pueda haber lo que llamamos, desarrollo, infraestructura y muchas cosas para el bien del país. El presidente electo, Moses, él es un hombre conservador, liberal. ¿Cómo se podría definir políticamente o el pensamiento del señor Moses? Uno sabe que aquí sabemos que él es un empresario agrícola, pero políticamente no se sabe mucho de él. Lamentablemente nosotros como políticos hacemos proyección y muchas veces esa proyección puede ser enmarcado de lo que llamamos juicio de valor. Seguro lo que voy a decir puede ser un juicio de valor, pero para poder contestar esa pregunta me atrevería a decir, desde mi punto de vista, es una persona progresista. Si comparamos bien lo que es su vida personal, aún siendo un desconocido en la parte política, eso merece un aplauso para poder ver que se alenta, se puede hacer muchas cosas positivas. ¿Tú piensas que él es una persona que podría ir por la línea progresista? Sí. En su, vamos a decir, el trato de él como un hombre que tiene producción en el campo, con los trabajadores, con los demás sectores de la sociedad haitiana, ¿cómo ha sido? ¿Qué se conoce de él? Tú sabes bien que la prensa, sobre todo, hace cosas puntual. No hay un seguimiento constante de los líderes de la vida nacional. Llega X persona como candidato, en el momento que llega quiere retrasar su vida y eso está mal. Y indudablemente lo que uno va a ir viendo quizás es la parte positiva si a ti te fascina como candidato, o proyecta la parte mala si a ti no te consigue. Ahora bien, lo ideal es ver por el bien del país que todo se puede unirse detrás de quien ha sido ganador para poder avanzar. Eso es una visión positiva. En definitiva, creo que él puede hacer una
muy excelente gobierno. Bien, bueno, una vez que él llegue al gobierno, a tu juicio, ¿cuáles deberían ser las, vamos a decir, tres, para no irnos tan amplios, prioridades, cosas que debería de inmediato emprender el nuevo gobierno haitiano? Digamos tres, para no ser tan abarcadores. Viendo una entrevista exclusiva que él ha conseguido para la comunidad nacional e internacional, él, repitiendo sus palabras, decía que el país necesita poder dar comida al mismo ciudadano. Entonces él se ha enfocado de que la parte agrícola es importante. Ok, producción de alimentos sería la primera. En base a eso él dice que está la tierra, entonces la tierra ahí está. También habla de la parte del agua, el agua existe, lo ideal es poder canalizar ese agua para dirigirlo a las tierras necesarias para que el pueblo pueda asumir ese reto. Y también él habla de la voluntad del ser haitiano. Sabemos que el haitiano en sí es muy trabajador, entonces ¿cómo lograr conseguir de que esa voluntad se traduce para el bienestar del país? Y finalmente, con todo eso, poder hacer una buena política públicas en base a ese sistema que él plantea, que es la parte agrícola, que supuestamente que él maneja mejor. Bien, un aspecto importante para Haití sería, uno ha visto que los gobiernos diversos que ha habido después que la dictadura fue derrocada, se le hace un ejercicio de oposición a veces muy fuerte. Y en muchos casos ha habido quien ha tomado las armas para derrocar uno que otro gobierno que ha sido instaurado ya. ¿Tú piensas que en esta ocasión están dadas las condiciones en la sociedad de Haití para que al nuevo gobierno se le permita, por lo menos, se le dé la oportunidad de que comience a desarrollar sus planes sin que tenga una oposición muy fuerte, muy ríspida, que le impida trabajar? Yo, como me uno a lo que es, no todo debe ser blanco, tampoco verde, o negro, como lo podríamos llamar. En realidad la oposición sí tiene su sentido. Si todo marcha bien, entonces uno no va a esforzarse para cambiar las cosas. O sea, de ese paradigma que vive el país, lo ideal sería reeducar el pueblo. Si bien es cierto él ha ganado, pero a un porcentaje del electorado que no ha sido votado. Entonces, que tiene derecho también. Que tiene derecho. Entonces poder conciliar todo y unir todo en la mesa para que juntos avanzamos para el bien del país. Pero el partido de él obtuvo también la mayoría en el Congreso, ¿cierto? En el Parlamento. Sí. O sea que eso le va a facilitar las cosas. Si bien es cierto en política uno piensa que tenerle el Congreso a su favor es una ventaja, pero en Haití todo es algo contrario. O sea, si uno no puede conciliar con la parte del empresariado y encima la comunidad internacional, de nada sirve tener el Congreso a tu favor. Donaldson, explícame un poco cómo porque el sistema de gobierno de ustedes es distinto al nuestro. Allá es muy parlamentario, ¿no? Una vez que, por ejemplo, el presidente jura al Parlamento, entonces deben ponerse de acuerdo para elegir al primer ministro, ¿cierto? Exacto. Que viene siendo en la práctica el jefe de gobierno. Así es. Bien, ¿cómo se hace este proceso? Explícame un poquito. Ese proceso a veces es un poco complicado y tuvimos la suerte de ver lo que ha pasado en el último gobierno de Martelly, que muchas veces hay que consensuar y en la práctica no es que la gente vota a favor de un proyecto o un programa de gobierno, sino es en la repartición del pedazo de pastel que me va a dar y para que podía dar ese voto a favor. Aquí es así también. Sí, pero lo ideal sería ver lo oportuno y lo beneficioso para el pueblo. Para el país, eso es lo ideal. Mira, en esos últimos momentos, o sea, podríamos decir, desde el 9 de agosto hasta la fecha, el país ha sufrido muchos problema electoral. Entonces, lo ideal sería ver cómo evitar tantas elecciones dentro del país en un mismo periodo. O sea, estamos hablando de un promedio de 3 elecciones que debe hacer un gobierno. Ahora bien, si unificamos todo ese proceso, sería un gasto menos y una ventaja para la sociedad. Que se haga todo en un periodo, en un mismo año, por Exacto. lo menos. Aquí la unificamos ya. Exacto, entonces eso es lo que él está planteando. Desde mi punto de vista, eso es bueno.
hay menos gasto, donde gran parte de lo que es el programa, el presupuesto de la nación depende de la ayuda extranjera, entonces es una manera de reducir esos gastos y permitir que uno avance hacia algo positivo. Bueno, hay algo importante para Haití, que es un potencial que quizás si el país se estabiliza se puede beneficiar. Hay una diáspora de ustedes que han migrado por diversas razones para trabajar, pero muchos para estudiar. Aquí, por ejemplo, tenemos miles de jóvenes como ustedes que están haciendo diversas profesiones. NAPSA reúne a una gran parte, ¿verdad? ¿Cómo observan estos jóvenes profesionales, entre los cuales estás tú, su país, y cuáles son las ideas que tienen para, en un momento, si retornan, aportar al desarrollo de Haití? Bueno, hablando de NAPSA, como soy parte de la NAPSA y en base a eso soy encargado del departamento que llamamos campesinado. Trabajamos de acuerdo y en lo terreno. Creemos que hay que ser pragmático. A veces sentamos en los banquillos de la universidad haciendo teoría, pero en realidad no conocemos la pura, verdadera realidad del ciudadano común y corriente. Entonces, NAPSA, como bien dice, es una organización socioprofesional que tiene jóvenes, no importa la clase social, pero que está detrás de una filosofía de poder ayudar al país. Para eso, básicamente ese domingo vamos a hacer una gran actividad con el pueblo de San Rafael, de una comunidad de allá que son marginados, son dominicanos, haitianos y dominico-haitianos. Entonces pensamos, si llevamos hacia ellos... Ese es San Rafael en Barahona. En Barahona, sí, en la parte sur de aquí, de República Dominicana. Perfectamente, sí. Entonces, la idea es festejar la Navidad. Mientras que tú estás en tu casa comiendo bien, debemos pensar en millones de gente que quizás no tiene cómo no poder encuentra sonreír. qué comer ese día, así es. Ahora bien, ¿qué quiere decir? De la misma manera que la iglesia te pide la ofrenda, el diezmo, de lo que yo gano, que puede ser grande, poco, depende de la comparación que uno se proyecta, podemos hacer algo. Y es lo que estamos pensando hacer. Y sobre todo es un buen mensaje de hermandad y fraternidad. Exacto. Entonces, Donaldson, vamos a ver ahora, te invito a que veamos a Manuel de Jesús Dandre, que es abogado de Mocha, también un movimiento muy conocido aquí que trabaja con la comunidad haitiana y con los dominicanos. Veamos. La gran migración haitiana que se encuentra en la República Dominicana, que está en un proceso de reorganización y que Haití también necesita en ese aspecto un interlocutor válido para negociar una mejor acogida de sus nacionales en territorio dominicano. Bueno, en ese aspecto, ahorita hablamos un poco de eso también, de que hay una gran diáspora haitiana, no solo en República Dominicana, hay muchos haitianos en Estados Unidos, en Canadá, ahora en países suramericanos, pero aquí sobre todo, porque es el país más cercano. ¿Cuál piensas tú que debe ser un poco la línea de un gobierno haitiano que se preocupe por su comunidad para tratar de común acuerdo con el gobierno dominicano, de que haya un mejor entendimiento respecto a la migración haitiana en República Dominicana? En cuanto a lo que a la diáspora, si bien es cierto, lo que debemos entender que esa comunidad diáspora, aunque tenemos una institución encargada de la diáspora, ha sido, o sea, como si fuera un regalo de parte del gobierno de Aristide. Recuerda de que esa dependencia creó a raíz de que Aristide retornó al país después de su golpe de Estado con una manera de reconocer ese apoyo. Pero hasta la fecha no ha sido materializado bien la importancia en sí que tiene esa diáspora. Lo primero es permitir, desde mi punto de vista, que es muy humilde, de que ellos tengan acceso a la vida nacional, política del país. Es imposible ver de que esa diáspora aporta millones, mientras que, espérate, cuando es de lo político, no, todavía tú eres extranjero. Entonces tenemos que cambiar ese mecanismo, poder ofrecerle la oportunidad, no solamente de invertir, sino también de poder decidir a lo interno del país. Ese es un primer paso. En cuanto a lo que es la relación entre ambos países, como mi tesis cuando lo hice en España, ha sido sobre el mantenimiento de la paz. Creo y apuesto, y estoy firmemente convincente, de que la paz es mejor. Es más fácil mantener la paz y aún es peor
lograr de que un gobierno bloquea de que eso se va mal, porque nadie se beneficia. Tal vez el grupo empresarial. Y al fin y al cabo, cuando sale mal, pues el barco donde estamos todos nos vamos a hundir. Lo ideal es pensar de nuevo. Para eso creo que la educación es fundamental. Bien. Pongamos un puntito ahí, por favor, Donaldson, y vamos a una primera pausa y retornamos. La clase dominante de Haití no le importa al pueblo haitiano, solamente está para hacer riqueza, no para el desarrollo del país. Debe haber una alianza estratégica entre el rico, el sector privado haitiano y el gobierno, pero con una estructura del gobierno, ¿no? Una estructura en beneficio organizativa que beneficia al pueblo, ¿no? Que beneficia el gobierno, el ministro, el presidente, el senador, el diputado de turno. Bueno, ahí vimos al señor Joseph Kerubin, director de Moksha. Él dice algo, siempre se ha hablado, y para nosotros de alguna manera es como un enigma, esa clase oligárquica de Haití, que es más allá del que es político. Dicen que hay muchos millonarios, multimillonarios haitianos, pero que prácticamente dicen que no viven en Haití. ¿Esto es una leyenda urbana o es cierto? Bueno, el problema es que el tema de inseguridad hace ser de que ellos se aparte, o sea, de la vida común y corriente. Podría ser que eso, desde mi punto de vista, traduce a que la población en su mayoría desconoce. Siempre uno ha vivido escuchando apellido tal fulano, entonces cuando te toca la oportunidad va a ser muy difícil. Entonces es mucho más fácil encontrar a esos empresarios en cualquier parte del mundo menos en Haití. Pero tienen inversiones en Haití. Tienen inversión pero muy limitadas porque... La manejan de lejos. La manejan de lejos. Entonces eso hace de que el ciudadano común y corriente, me incluyo yo, vimos de que hay cierto distanciamiento y eso traduce a que realmente no lo conocemos. Tú dices que el tema de la inseguridad, y eso es comprensible, nadie, es como le está pasando al hermano país de México, que hay zonas en que con dolor ellos tienen que abandonar su zona e irse a otra de México o irse a Estados Unidos. Pero lo que decía el señor Joseph Kerubin, que dice como que a esa gente como que no le importa mucho el pueblo haitiano. ¿Es eso o es simplemente el asunto de que se alejan por la inseguridad? Vuelvo y voy a decir lo mismo. O sea, igual, si tú defiendes demasiado a esa clase, te dice que es pro. Si lo banaliza, dice que te sataniza. Pero en cierta realidad uno puede decir o sea, si uno analiza los reportes del Fondo Monetario Internacional, si uno analiza lo que dice la CEPAL, si uno analiza lo que dice la POP, que es la opinión política del barómetro de latinoamericano, si me sitúo dentro de eso, yo podía sumar la voz con ellos, pero decirlo sin criterio fundamental sería juicio de valor. O sea, al ver de que el país que tiene todas esas facilidades no puede progresar y encima de eso hay demasiada tasa de desempleo, hay un índice de criminalidad, hay todos esos fenómenos, sí, se puede decir sin problemas, sin pela en la lengua de que no le importa. Porque si todavía, igual tú dices que bueno, al lado de tu casa vive el presidente más rico y en el barrio vive toda la población pobre. Entonces tú te puedes afirmar es como chocante todo eso. Es chocante como día y noche. En ese aspecto sí yo lo podía decir. Bien. De los jóvenes que salen a estudiar de Haití, vamos a poner el caso de República Dominicana, que es uno que tú conoces muy bien. En su mayoría, ¿cuáles son las profesiones o las ciencias que les atraen a ustedes? Todo va cambiando a lo largo de la vida y la sociología en sí es una manera de poder entender ese fenómeno. En principio, para la sociedad haitiana, la que era más importante era ser un médico, ser un abogado y otras clases. A ellos les interesa de que dentro de esa familia hay un sacerdote y es como mantener el statu quo.
Pero hoy día hay cambio. El cambio va hacia lo que es las TIC, que son una nueva herramienta de que hoy día maneja la población global. Entonces hay un gran volumen de personas que van en ese sector. También existe lo que se denomina hoy día la política internacional en su dimensión diplomacia. Entonces hay cambio, pero lamentablemente es que dentro de la sociedad se tiende a tildar profesión suma, profesión baja, en el sentido de que no, tú eres de la clase pobre, tú estudias eso. Yo soy de la clase rica, tengo que comportarme a eso. Entonces esa tendencia hace de que uno vive dentro de un círculo vicioso que impide a que la ciudadana común y corriente elige. Y a veces el mismo, o la sociedad, o la misma familia en sí, que es la más cercanía, que es parte de la sociedad, dice, no, tiene que estudiar eso. En Haití, ¿hay cuántas universidades en estos momentos? De universidad, el problema es que es una conformación de centros que están diversos, que se conforma lo que es la universidad estatal. Sí. Entonces, aparte de eso, existe lo que son las universidades privadas. El dilema está en que las privadas son tan caras y a veces un poco costoso, y la gente se ve un poco diferente de poder estudiar. Eso es primero. Segundo, si uno viene de ciudades que no son de la capital, en su gran mayoría tiene que trasladarse a la capital para poder estudiar. Y en principio hay carreras que son fundamentales. Entonces, como medicina. Y para poder entrar en el Estado hay un examen de preadmisión que hay que hacer. Y hay un tope de cantidad de gente que tiene que poder llegar a ¿Todas las pasar. universidades de Haití están solo en Puerto Príncipe? No todas están en Puerto Príncipe, sino eso tiene que ver en base a lo que la ciudadanía le gustaría estudiar. Le gusta. Entonces, lo que debería haber una sociedad con un gobierno que piensa bien es canalizar demandas. Pero está el problema de que lo empresarial que maneja las cosas se divorcia de la realidad. Es como tú me estás dando a estudiar cosas espaciales de que el país no necesita eso hasta ahora. Entonces, tenemos que ir de acuerdo. Bueno, sí, en casi en todas partes, si se planifica, los industriales, los empresarios le dicen al Estado, necesito personas que tengan estos conocimientos. Y el Estado auspicia esa carrera o no las auspicia. La universidad que donó República Dominicana recientemente, la profesora Juan Bosch, ¿está operando? Sigue operando, eso está en la parte norte del país, en Limbonat sobre todo, y sí. Sí, hay muchos estudiantes ahí. Sí. Sí. Bueno, además de República Dominicana, ¿los haitianos también se van a estudiar a Cuba, Puerto Rico y otros países de esta zona? Lo que pasa es que esa fuerte concentración del pueblo haitiano hacia la República Dominicana empezó sobre todo después del golpe de Estado al presidente Aristide. Aristide, sí. Entonces, ha habido, después de ese periodo, una nueva concepción de lo que es la migración haitiana hacia la República Dominicana. Antes se conocía sobre todo lo que viene a cortar la caña. Sí, y la economía dominicana cambió también. Entonces, ya aquí no hay tanta caña como exacto, antes. en base a eso, la gente dice que bueno, que ese grupo o esa agrupación menos preparado, que no tiene manera de poder entender. Ahora bien, a veces te topa en la universidad con personas, entre comillas, educadas, y a veces te hace preguntas que a veces te pregunto tú mismo, ¿tiene sentido? Lo más común y a veces es que tiene documentos, siendo pasado por un proceso de que la universidad te pide todos esos papeles. Que es obvio que lo tiene. Entonces, pero como de manera chiste y chistoso, sobre todo uno dice que no, todavía no lo tengo, pero estoy en ese proceso. Porque se supone de una clase de élite, no debería venir esa pregunta. Se perdona a un común corriente que te pregunta, no pasa nada. Pero dentro de la misma universidad, y a veces en lo mismo trabajo, te llega esa pregunta. Pero es una pregunta que si se hace en ese escenario es ofensiva. Claro, exacto. Ustedes lo entienden y saben que quizá quien hace esa pregunta en ese escenario lo hace por ignorancia. Exacto. Y entonces son esas cosas, creo que eso se mantiene o se sigue persiguiendo por el simple hecho de que hay una falta de acercamiento de lo que es la historia. Eso sigue aquí, también allá. Cuando estudié en Haití, quizás conocía poco de República Dominicana,
Pero como veo de que es una isla, eso es bonito y uno tiene que entenderlo, entonces ¿de qué me sirve irse aprendiendo cosas lejos, sino tratar de profesionalizarme en algo que yo podía estar más fácil de entender? Además que tenemos el mismo origen. Entonces son esas cosas que Sí. creo que hay que revertir. Por eso digo que la historia hay que cambiarlo. ¿Cambiarlo de qué manera? En vez de decir lo negativo, diga lo positivo que es. Y hay una autoprofecía de la vida. Si todos los días te maldigo, entonces va a llegar una vez en la vida y eso se sucede. Aún haciéndolo mal, en vez de verlo mal, lo digo positivo y va a llegar un momento que tú te cambias. Que la cosa buena se va a materializar. Exacto. Bueno, volvamos a Haití de nuevo entonces. Veamos ahora un corte de Willy François, que también se va a referir a la situación de Haití. Adelante. Yo pienso que la República Dominicana es un aliado fundamental, muy fundamental para el desarrollo de Haití. Cualquier gobierno que llega debe que haber una alianza estratégica, un acuerdo. Yo pienso que el primer acuerdo que debe haber es un acuerdo, una reunión entre los dos gobiernos, los dos presidentes para poder escribir acuerdo común sobre el tema de medio ambiente, salud, migración. Son fundamentales. Medio ambiente, salud, migración, el comercio. Sin dejar el comercio dominico-haitiano, que Haití, los dos países son importantes, tanto Haití y Dominicana son hermanos. Nosotros somos prácticamente Haití el segundo negocio socioeconómico para la Dominicana. Yo pienso que alguien inteligente primero hay que hablar con los dominicanos para que nosotros podamos beneficiar los haitianos del negocio que hacemos con los dominicanos de una forma en desarrollo. Bueno, ahí vimos ese segundo corte del señor Joseph Kerwin, director de Moksha. Habíamos pedido a Willy François, pero bueno, como quiera es válido las cosas que él dice. ¿Qué tú piensas respecto a esa mejoría de las relaciones entre nuestros dos pueblos? En esa parte que él mencionaba, bueno, en el medio ambiente tenemos que estar de acuerdo porque es un mismo territorio y la naturaleza no hace fronteras. Mejorar el flujo comercial, que nos beneficiamos ambos, de esas cosas. ¿Qué tú piensas que se podría hacer en el futuro inmediato a partir de que Haití tendrá un nuevo gobierno? Creo que debe haber un proceso de diálogo sincero. Lamentablemente, muchas veces podía haber un individuo que tiene esa buena voluntad y cuando lo manifiesta le tilda de que no es pro-haitiano, si es del otro lado dice que es pro-dominicano, o quizás se llega al cuestionamiento de que no, es porque tú tienes una familia de ambos lados. Entonces tenemos que repensar las cosas. Es un tema que... Si me comporto bien, no es porque he tenido la suerte de tener muchos haitianos como amigos o muchos dominicanos como amigos. Tenemos que ver por el bien común, tenemos que escribir una historia, dejar un legado para la humanidad. Entonces, es penoso ver de que para que realmente esa cosa cambie, la relación, es cuando afecta la parte económica, la parte comercial. Si hay un problema, no afecta a los bolsillos de los empresarios, no pasa nada. Ahora bien, cuando sí se hace, de una vez se reúne los altos mandos de ambos lados, entonces tenemos que ver las cosas. Por eso le digo, la política, no importa que lo hayas estudiado o no, todos tenemos que sumar y hacer voz y voces. De lo contrario, unos grupos pequeños van a decidir para nosotros. Por lo que tú dices, Donaldson, habría que trabajar mucho en ambos países, concienciando, educando a la gente inclusive común, de abajo, vamos a decir, que no es la que decide, que no es la que tiene el poder económico, político ni militar, para que entienda que es importante esa buena relación y que no deje que sean los ricos o los gobiernos que decidan por ello nada más, tener una buena relación entre ambos países. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de cruzar frecuentemente la frontera y a veces ese discurso lo ve, se refleja en la prensa, pero cuando uno va en la realidad, es otra faceta de la vida. La gente vive bien, así dice que ¿dónde pasó eso? Y ese collage que hace muchas veces en la prensa o por X cosas, daña también. Lo ideal es cambiarlo.
igual que hay grupos feministas que defienden algo, debemos cambiar por una nueva forma de hacer periodismo, de poder decir y aportar a una solución, no al deterioro de unas cosas que no, no alimentar odio, exacto, sino la fraternidad. Exacto. Bien. Bueno, vamos a ver algunos de los aspectos de Haití, por ejemplo, que son desafíos. El tema ambiental, ¿cómo anda Haití? Yo sé que en el pasado reciente se han hecho algunos esfuerzos por rescatar zonas que estaban muy deforestadas. ¿Cómo anda la cosa? Yo diría que debe haber una conciencia y eso empieza primero por la educación. Mejor que uno tarda, qué sé yo, un proyecto de 15, 20, 30 años, educando al pueblo y cuando se arranca todo va perfectamente bien. ¿Qué yo quiero decir por eso? Por la universidad, los centros educativos, empezar a poner asignatura que da prioridad a esa parte. Educación social y darle pequeños árboles para que los muchachos puedan empezar a sembrar. Si tú cortas uno, hay que sembrar 2, 3, pero hay que dar un seguimiento constante. No es por una finalidad política de hacer campaña política porque piensa en 20 años me voy a lanzar, lo hago. No, no, hay que hacerlo de manera sincera. Porque eso es uno. Segundo, el tema de la forma de que la gente cocina. Entonces hay que pensar. Entonces, si yo quiero cambiar lo que es la cobertura vegetal de la naturaleza en sí, tengo que pensar en algo que le facilita. Pero si le estoy pidiendo de hacerlo y esas máquinas de que ellos tienen que usar para cocinar es carísima, hay algo que no cuadra. Hay que buscar una solución. Entonces hay que ir ya de nuevo con el clase empresarial para decirle, mira, Donaldson, hay que bajarlo. Con tu permiso, vamos a otra pausa que Perfecto. me está pidiendo el director. Mi opinión desde mi punto de vista del nuevo gobierno de Haití es un gobierno, bueno, no puedo decir un gobierno todavía, porque ellos no han tenido el poder. Los que nosotros podemos opinar y pedir a los políticos haitianos que por lo menos deja que ese nuevo gobierno trabaje en paz para que el país pueda avanzar. Y también que no tratar de entrar tantos de políticos falsos que ellos tienen hace mucho tiempo. Para mí que no son políticos, son gente que vienen haciendo chisme, buscando cositas para tirar detrás de uno. Bueno, ahí vimos lo que dice Willy François. Él dice como que hay que dar una oportunidad al nuevo gobierno. Es un poco esa el punto de vista de mucha gente en Haití en estos momentos, de darle la oportunidad al señor Moses. Yo creo, eso es mi percepción, no es percepción ni de NAFTA como soy parte, es una apreciación personal. Creo que no importa quién llega, lo ideal es sumarnos detrás de él. Y a veces me gusta ver lo que están pasando en otros países. A veces la comparación es mala, pero en política hay que hacerlo. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Por lo disgusto que hay, pero uno está pensando unificar. Entonces creo que debemos que pensar de que ya si realmente a partir de pocos días va a dar el último boletín y creo que si es cierto, se mantiene, entonces hace un mea culpa. Y el caso más famoso fue en Estados Unidos, con el debate fuerte con Al Gore. En esa época no ganó el otro candidato, pero él hizo la mea culpa, bueno, es el bien del país. Y tuvimos un caso aquí con la figura emblemática del país, José Francisco Peña Gómez. Para el bien del país, pues dejamos de que el otro gana. Entonces, uno tiene que ir pensando así. Si realmente es la suerte, lo ideal es todos sumamos detrás de él. La experiencia y la expertise que yo tengo en X campo es ayudarlo. El problema ahora es no ver a la persona como enemigo, sino como adversario. Si lo ve así, avanzamos juntos.
tú tienes algo que quizás no manejo bien, pero podemos compartir. Eso es mi percepción. Y en filosofía, eso es el tema del reconocimiento. Sí. Puede que hay un complemento en las contradicciones, no una enemistad. Exacto. Bien. Bueno, también Will se refiere al tema que hablábamos del asunto de los niveles de inseguridad y la violencia. Vamos a ver qué él dice y pasamos aquí a comentar. País libre, sin desorden, sin rompiendo cosas de los demás, sin entrar en negocios que no favorecen al pueblo, a lo más necesitado, a los pobres. Bueno, él también llama un poco a la paz. ¿Qué sucede? Es que igual como el periodo de carnaval en Haití, se ha usado una manera de regar cuentas, como decíamos. Entonces la política, cuando hay marcha, en vez de que sea algo pacífica, en vez de que sea una reivindicación de la ciudadanía, uno usa eso como, bueno, fulano tiene problema conmigo. En ese transitorio de esa caravana voy a aprovechar. Se aprovecha. Entonces, creo que hay que educar. Y la educación empieza desde la casa. Y eso es una muestra, eso es una síntesis, una biografía, una radiografía, mejor dicho, de cómo es la vida a lo interno de cada quien. Yo no podía esperar de que si en mi familia yo estoy peleando todos los días, llego a un cargo electivo, yo lo voy a poner afuera igual. Hemos visto, lamentablemente, situaciones que han pasado dentro del Congreso. Entonces, cuando uno vaya viendo la actitud y el comportamiento de esos, entre comillas, oficiales, entonces en su vida normal han sido personas violentas. Entonces, ahí está el dilema. Lo privado de lo político versus lo que llamamos público. A veces la gente tiende a pensar, mi vida privada no tiene nada que ver con la vida pública. Negativo. Si a ti no te interesa que todos te están persiguiendo para ver cómo anda, no entra en la política. Claro, el hombre o la mujer que está en la carrera pública debe ser transparente. Exacto. Y lamentablemente a veces uno, para evadir, mejor dicho, esa pregunta, dice, no, esa pregunta me lo hace como figura pública o como ciudadano común y corriente. Lamentablemente todo se une, todo es lo único. Claro, un político, por ejemplo, no puede dar lecciones de moral si dentro de su casa golpea a su esposa, por ejemplo. Exacto. O maltrata a sus hijos. Entonces, volviendo a lo que él dice, creo que debemos primero educar. Eso es lo primordial. Pero para educar las cosas, la ciudadanía tiene un peso importante. Y creo que una manera de hacerlo es las iglesias. Por desgracia o por bien, no importa, en Haití hay mucha congregación religiosas. Y creo que su aporte puede ser un peso fundamental. ¿Influyen mucho en la población? Influye, pero la mayoría del pueblo haitiano es católico, ¿cierto? Entre comillas, porque el Estado está aliado con Vaticano, o sea, la Santa Sede, por acuerdo desde hace mucho tiempo, que se llama el Concordato. Aquí también. Pero hay una fuerte presencia de lo que es la clase protestante, que todavía pelea, porque no reconoce aún lo que es el matrimonio oficial de ese sector. Entonces, todo eso empieza a crear pequeños matices que te deja ver y entender cuál va a ser la panorama del mismo Estado. Entonces, lo ideal es tratar de confeccionar, de que todo podamos compartir y convivir y así avanzamos. Entonces, la forma principal, en vez de que la iglesia o esa dominación sea únicamente el lugar para altar y rezar, orar al Santísimo Padre, que lo cambiamos como manera cívica de educación. Sí, bueno, las iglesias pueden servir mucho en la orientación de la gente. Pero lamentablemente le interesa más la ofrenda y el diezmo, que viene siendo que mucho, no todos son igual, pero hay que hacer esa pequeña observación. Entonces la gente ve, no, esa gente, ese grupo, entonces tenemos que cambiar, aportar. Y eso debería manifestarse. Y la Constitución haitiana dice que el Estado es un Estado corporativo, en el sentido de que
todos tenemos que contribuir. Si es cierto, entonces necesitamos más ONG, más asociación, y en base a eso avanzamos más. Pero hay que respetar. Donaldson, ¿cómo todo. está en Haití la organización de la juventud? ¿Hay muchas organizaciones juveniles en los pueblos, en los campos? Recordamos de que República Dominicana en uno de los informes es uno de los países de Latinoamérica que tiene más movimiento. Entonces, ¿cuál es el problema de la sociedad civil si nos enfocamos hacia la juventud? Si existe, lamentablemente, el principal líder o pequeño desde que se confronta con los políticos por un cargo ya se desintegra. Entonces, como que hay un debilitamiento de esas fuerzas vivas de la nación que podía contribuir. Entonces, creo que en vez de que esos políticos jueguen con eso, debería fortalecerlo. Para Lo que hace es que se los ganan, se los suman a los líderes sociales y debilitan el movimiento. Entonces, si el líder no está, ya se fracciona, porque cada quien que quiere perfilar para que la prensa o la comunidad lo vea, desde que ya es conocido, pues se alía. Hay una persona que admiro mucho, que le decían el agrónomo, que tenía la emisora en Haití, que lo mataron. ¿Recuerdas el nombre? Que la memoria me falla un poco ahora. Quizás en el transcurso, porque lo bueno, pero tú sabes de quién te hablo, que tenía una emisora. Él fue asesinado después de que fue derribada la dictadura de los Duvalier en esa transición. Él luchó mucho, él estuvo aquí un tiempo, luchó mucho por la libertad de prensa en Haití en aquellos años. Era muy difícil. De hecho, de él se ha hecho 1 o 2 películas, me parece. Ahora mismo, ¿cómo está la libertad de prensa en los medios en Haití? Por todo lo que podía decir, creo que hay demasiada libertad. Ah, pero eso es bueno. La libertad nunca es mala. Depende de cómo y en qué manera se visualiza. Un ejemplo, lamentablemente, un ciudadano sin educación, todo lo que sale de la prensa es palabra de Dios. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Si lo diga X productor, X programa, por ser reconocido X persona, entonces esto no me puede decir que uno chiquito que está surgiendo de nuevo va a contradecir. Y a veces no vayamos a las fuentes para ver si eso es cierto o no. Entonces, en vez de ayudar, contradice. Y muchas veces esas emisoras, emisiones, todo, van a estar aliados. Depende de quién llegue al gobierno, si le favorece o no. Entonces, para mí son músicos del palacio. Ah, bueno. O sea, toca para quien llega. ¿Los medios que más influyen en Haití son la radio y la televisión? Sí, básicamente son más las radios y la televisión, aunque actualmente está lo que llamamos el internet, todo eso, pero todavía... Hay muchas páginas. Hay muchas, pero lamentablemente hay que hacer esa transición de la televisión o de esas prensas a los medios digital. Y es un procedimiento. Y todavía, por muchos recursos que falta, si el Estado le interesa o no, no va a propiciar de que eso se haga. Y en cuanto a la conectividad, hablando del Internet, hay un porcentaje importante de la población en Haití que tiene acceso a Internet, que tiene ya sea una computadora, una laptop o una computadora en su casa. ¿Cómo anda la propagación de las TICs allá? De lo que son los medios de comunicación, sobre todo las TIC, como se denomina hoy día, sí, la población siempre busca la alternativa. Por eso que yo digo, si hay voluntad, se puede. Se puede hacer. Entonces, ¿cómo es posible, entre comillas, una clase social pobre puede al día de hoy tener un celular que vale más de 3 sueldos de lo que gana? Entonces me pregunta, ¿yo lo estoy denigrando? No. Quizás tiene familia de afuera que lo hace llegar. Perfecto. Pero a veces vas a sacrificio. Por eso que yo digo, si hay voluntad, deseo, todo se puede. El salario mínimo en Haití, ¿en cuánto anda en estos momentos? Si lo llevamos a dólar. Si lo llevamos a dólar, podríamos decir que eso, bueno, eso no llega a 10.000 good, en menos de 10.000 pesos. Estamos hablando de un promedio menos de 10.000 pesos dominicanos. Exacto, estamos hablando de un promedio de 7.500, 8.000, lo máximo puede llegar a 10. Sí.
Pero el cambio ha sido por una compañía de telecomunicación que envasa porque entonces sí hay cambio sustancial, pero la clase empresarial es un tema de que hay que centrar para poder revertir todo eso. Sí. En cuanto al parque industrial de Haití, en la que son industrias, ¿qué se produce allá en Haití en industria? Había una nueva inversión, lo que se estaba llamando el Parque Caracol, y se fabrican muchas cosas, pero el problema está más en que lo que se fabrica, lo que se produce, son de lo que llamamos hoy día zona franca. Sí, entonces, ensamblando. Lo hace y lamentablemente se va afuera y después regresa entonces hay que sentarse bien con la cabeza muy bien puesta para ir viendo cuál redistribución que llega a la población para que uno pueda beneficiar. Es cierto de que esas compañías ayudan, pero hay que ver cómo podríamos cambiar todo eso. ¿Y la industria de la construcción se está construyendo en Haití de manera privada, digamos, desarrollando proyectos de vivienda? ¿Los empresarios están invirtiendo? Desde mi punto de vista, viene siendo más programa de gobierno como programa social, pero como yo tengo, mi reserva es la siguiente: si soy un gobierno y yo tenía un plan de gobierno y el plan de gobierno dice que tengo que construir X cantidad de ahora, yo no tengo que hacer propaganda de porque está hecho, alabándome a mí diciendo que he hecho eso. Ha sido parte de mi programa. Y una población... Pero eso es difícil, Donaldson. Una población analfabeta y a veces le agradece. Es como que tú eres presidente, tú me das luz, me haces una carretera, te agradezco, no tengo que agradecerte. Esa es tu obligación. Ahora bien, si es una donación que no es parte de tu plan, ahora sí, una ayuda de afuera. Y aún así hay que pensar, porque la ayuda de afuera siempre tiene un plus que quizá dentro de 15, 20 o 30 años lo van a beneficiar. Pero es difícil porque aún en los países más desarrollados, aunque no lo hacen como en los nuestros, siempre cuando están rindiendo memoria les gusta decir que en mi gobierno se hizo esto, aunque ciertamente esas cosas se hacen con los recursos que son de todo un pueblo, no de un gobierno en particular. Es un paradigma fuerte, por eso es que los países nórdicos de Europa, ellos te quitan muchos impuestos, pero lo poco que te queda, eso es economía y ahorramiento puro para ti, o sea, no tienes que gastar nada. Entonces, el Estado, la finalidad de la política es sencilla: poder cambiar y materializar la vida de la población. Entonces, si el gobierno en su plan dice que yo tengo 3 ejes fundamentales: salud, educación y transporte. En salud, construiste un hospital, porque en la zona no lo existía desde hace 20.000 años. La ciudadanía no tiene que agradecerte. Esa es mi percepción. Lo que pasa es que tenemos que captivar esa gente con esa propaganda diciendo que no, por primera vez el gobierno X es como si fuera un dios. No. Como si fuera de su bolsillo que está haciendo la obra. No, tenemos que cambiar, pero lo que sabe de eso no lo van a decir. Hay que verlo desde este punto de vista para que uno diga, no, ese gobierno sí cumple, ¿no? Igual que lo vemos en tema social. Una empresa crea un centro de educación, perfecto, y pone hoy día, como está al tapete de hoy día, sala de informática. Y viene la propaganda, que la primera escuela de esa comunidad con sala de informática. Eso es parte del desarrollo, no tiene que decirlo. Entonces es como que hay choque. Bueno, pero para eso, como tú decías, hay que educar muchísimo a la gente y también a los políticos. Tenemos otras cosas. Tenemos un sondeo en que participa Tomás Holguí e Hipólito Cueva. ¿Lo tenemos listo, señor director? No, está bien, no lo tenemos listo. Bueno, pues continuemos acá entonces. Las expectativas son muy altas en Haití con este nuevo gobierno. En Haití no existe la figura de vicepresidente, ¿cierto? No, lo que pasa es que la isla, o sea, eso es parte de la historia, es que adaptamos o copiamos el modelo francés. Entonces, por esa sencilla razón, entonces, hay un presidente, entonces designa el primer ministro, pero aún así tiene que tener el voto
de ratificación dentro del Congreso. Y en base a eso se va a conformar lo que es el gabinete que va a dirigir los destinos del país. Entonces, de ser así, siempre va a haber contradicción. Ahora bien, si el gobierno tiene mayoría dentro del Congreso, es un plus a su favor para que sus políticas públicas que tiende a manejar le permite. Entonces, creo que... Bien. ¿Cuándo es que comienza este nuevo gobierno ya? Bueno, como ya si hacemos un mapeo de cómo ha sido desde el 2015, estamos diciendo, el 9 de agosto debería haber, o sea, en el 2015, elección para 2/3 del Senado y para 118 diputados. Eso debe ser la primera vuelta. Pero lamentablemente la figura del presidente es lo más importante. Aunque ha habido irregularidades en lo de diputado o senador, no le importa. Pero como la del presidente era supuestamente para el 25 de octubre, como hay, entre comillas, irregularidades, entonces ahí está. La segunda vuelta que debería hacer el 27 no se hizo. Entonces, por eso que se hizo todo ese tranque, ese impasse de que no, vamos a hacerlo el 24 de enero del 2016. Luego se pospuso diciendo que no, vamos a hacerlo el 24 de abril y el resultado va a ser el 14 de mayo. ¿Qué pasa? Con el ciclón el 5 de octubre. Pero se hicieron ahora. Se hicieron ahora. ¿Y ¿Y cuándo comienza ese gobierno nuevo? ¿Cuándo comienza? ¿En enero? El problema es que no puede ser en enero, porque el problema es que si el 20 debe ser la primera, la segunda debe ser bueno, el 29. eso tiene que definirse todavía. Tiene que definir porque todavía no se ha dado el último boletín. Estamos a la espera de eso entonces. Entonces, si se contradice todavía, habría que esperar más. Habría que esperar más. Esperemos que no. Espero, deseamos por el bien del pueblo y de la ciudadanía. De que ya no se posponga más. De que ya se unifiquen todo y de que el que gana, pues sumamos todos para ayudar. Bien, muchísimas gracias a Donaldson Pierre, un joven intelectual haitiano que ha vivido y estudiado en República Dominicana, también en España, y que tiene, como él, muchos otros jóvenes haitianos profesionales que tienen interés en que su país eche hacia adelante y deje atrás tantos años de inestabilidad y crisis. Muchísimas gracias de nuevo, Donaldson, y a ustedes, amigas, amigos, no se vayan que hay más en Acento TV.